Hola a todos, sean bienvenidos a JC Relojes. En este canal hemos visto videos que tratan acerca de las diferencias que se llegan a encontrar en los relojes copias, réplicas, imitación, piratas o como gusten, pero teniendo siempre el reloj original a su lado. Todos los que presenté son relojes Casio Vintage y un G-Shock, de lo cual pienso es de las marcas, sino la que más relojes falsos se ofrecen. Pero no se queda ahí, ya que no es para nada un secreto que se llegan a observar relojes de la categoría de Rolex, Hublot, Omega, etc. O sea, esto es parejo. Por eso quiero tomar algunos puntos y presentárselos ahora como algunos tips o cosas a tomar en cuenta en caso de que tengamos dudas del reloj que nos están ofreciendo. Voy a tomar fragmentos de los videos ya que la verdad no sé dónde quedó toda esa piratería. Algo que todos nos topamos en algún momento es ¿dónde será bueno comprarlo o encargarlo? Yo coloqué tres escenarios posibles, aunque haya más, ¿verdad? Primero, en caso de buscarlo directamente en el lugar, como alguna tienda física, departamental, joyería o boutique, pues ya estamos de gane, porque será prácticamente imposible que obtengamos alguna copia en estos lugares. Y en el muy remoto caso de sentirnos dudosos, tenemos la opción de la garantía o ir personalmente para alguna aclaración y obviamente el manipularlo antes de adquirirlo. Ahora, en segundo, y del otro extremo están las ventas directas o que la búsqueda nos lleve al comercio informal, a lugares no tan establecidos, ejemplo, pues algún tianguis o estos mercados ambulantes, donde la única garantía es la confianza que tengamos a quien lo esté vendiendo o nuestra propia astucia para diferenciar las piezas originales de las piratas. Entonces aquí sí lo más prudente sería evitarlos, porque precisamente estos lugares son el mayor punto de distribución. Tercero, las compras en línea. Es donde presiento actualmente surgen la mayoría de dudas que he observado en blogs, páginas, incluso aquí en los comentarios, cuando no es la página oficial de la marca, de que si será original, si ese modelo existe, si la página es confiable, pues de entrada vámonos a páginas reconocidas. Parece cliché, pero es la verdad. Dígase ejemplos Amazon, Yamashop y otras. Incluso Mercado Libre, porque así tendremos la posibilidad de leer las opiniones o reseñas de otros compradores. Podemos hacer preguntas, ver las calificaciones que se le han dado al producto o como en Mercado Libre la reputación del vendedor y darnos el tiempo de revisar especificaciones del mismo. Que sí lo sé, a veces tienen sus despistes en tamaño, materiales, etcétera, pero para eso existen este tipo de canales de relojes como el que están mirando u otros creadores, ¿por qué no? Hagan eso por favor. Nos debemos dar el tiempo de leer lo que nos pongan enfrente para evitar caer en malentendidos o de vendedores descarados, porque sí he visto esos casos brillosos, pero bueno, esto es para más adelante. Segundo, y aunque no lo define totalmente, tengamos cuidado con la presentación, ya que pienso por más económico que sea el reloj, llegan a tener algún estuche o cubierta. Entiendo que por ahí salga el comentario de que también los llegan a vender, porque pues sí, la piratería tiene sus métodos, pero bueno, también depende de la región o el proveedor, de qué tipo de estuche nos llegue en el caso de los relojes básicos de Casio. Pero así de entrada, como lo vemos aquí, nos lo están ofreciendo en solo una bolsa de estas que parecen cerradas a mano y hasta chuecas. Por ahí algún cartoncillo con la marca que de hecho también se puede replicar. Cuidado. Ya si de plano no trae nada, pues ya tenemos una señal de alarma y tendremos que analizar otros puntos. Detalles, detalles, los detalles. Creo este punto es el más importante. Digamos que ya lo tenemos en las manos y no tenemos otra pieza o foto para compararlo en ese momento. De hecho, eso sería lo óptimo, pues aquí lo necesario sería poner atención a los materiales. Es raro mencionar cómo se debería sentir cada uno de ellos a través de un video, pero aquí me estoy enfocando a réplicas de gama baja como las que he mostrado que se venden al por mayor. Entonces dará una sensación, como lo diré, endeble, barato o hasta más ligero. Que como ejemplo puede ser este G-Shock, al manipularlo pues prácticamente no pesa nada. Vamos a centrarnos ya en sus acabados, tanto en cortes del plástico o metal como de grabados, todos esos excesos de plástico o rebabas que podamos sentir principalmente en toda la caja, en la tapa posterior y después en la correa o extensible. Porque a pesar que sean relojes pues no de precios tan altos como Casio, no descuidan sus acabados, pero seguramente los falsos, por tiempos y ahorros en costos, no se dan el tiempo de un mejor acabado. Lo mismo pasaría con la serigrafía y grabado en la pantalla. Pongamos mucha atención a los bordes, a las líneas centrales, los diales, las manecillas. En caso de ser digital, que el display no se encuentre algo chueco, que las letras estén completas, o sea que no tengan errores de impresión. Porque aquí puse ejemplos de modelos donde las líneas no llegan al borde, letras incompletas en la pantalla o excesos de plástico en los índices, como nuevamente este G-Shock. Entonces, si percibimos algo de lo antes mencionado, ya es otra alarma. Bueno, creo en este punto sí tendríamos que llegar con alguna noción de las funciones con las que cuente ese reloj, que tampoco sería tan difícil porque sería cosa de aventarnos una búsqueda en la web, de la página oficial o ya decía apoyarnos viendo canales de relojes como este.
Así ya solo nos daríamos a la tarea de comprobar que cuente con ellas. Que ojo, aquí presenté unos relojes vintage que sí tienen todas las funciones, incluso la palabra Casio, que aparece al presionar el pulsador unos segundos, pero esto, como mencionaba ahí, ya no es garantía. También lo que resultó es que la luz en las copias se mantenía al soltar el botón, cosa que no hacen los relojes Casio originales, de este estilo, a menos que cuente con Afterglow. Pero donde resultó un descaro fue en el modelo pirata del G-Shock que pretende emular un Moodmaster que cuenta con sensores de presión, de altitud, brújula, horario mundial, etc. Y pues la copia por mucho tenía alarma y luz, entonces ahí ya sin palabras. Adiós. Con respecto al precio, lo que puedo mencionar es que si vemos que el costo es demasiado bajo, casi lo ridículo para un reloj, del cual ya ubicamos más o menos su precio, ya es señal que algo está raro y debemos tener mucho cuidado. O están los casos donde he llegado a ver este tipo de publicaciones donde muestran diseños muy fuera de lo común o poco vistos y no nada más de Casio. Por ahí aparecen mucho los de estas marcas de moda o deportivas a precios demasiado bajos. Entiendo que es muy difícil conocer todos los modelos de Casio que llegan a mi país, México, o de otros países donde pues ven mis videos. Esto para asegurarles que ese modelo no existe. Pero vean, los relojes falsos que yo utilicé están por debajo de los $10 como el G-Shock, que a comparación de la pieza original a la cual intenta emular que es un Moonmaster, pues vamos a encontrar una diferencia de aproximadamente $500, o sea, es imposible. Y los vintage de unos $5, como 100 pesos mexicanos, quedarían una diferencia a su contraparte original de unos 20 o $30. Pues desde ahí algo no cuadra entre diseño y costo. Creo lo mejor sería dejarlo pasar o aplicar los puntos antes mencionados. Este punto nos daría la clave final porque al abrirlo y tener acceso directo a la maquinaria podremos comprobar algún grabado como el nombre de la marca y de paso podemos echarle ojo a su manufactura. Por lo que decía en el punto 3, los detalles, algo como el acomodo del empaque y sus acabados. Si en esto falla desde el inicio, pues los desechamos como falso. Y hasta ahí. ¿Por qué este punto no va al principio entonces? Porque esto podemos hacerlo ya hasta tener el reloj y sería muy difícil andar abriéndolos en el caso de ir en persona. Bueno, espero que estos puntos sean de ayuda. Si quieren ver más videos ya por modelo, les dejo aquí las tarjetas y los links en la descripción. Además, esto no está hecho con el fin de promover nunca la compra de productos falsos, pero al final pues es la decisión de cada uno. Tomen lo que les parezca más útil. Y pues digo, las imitaciones existen, ahí están, incluso van evolucionando y mejorando sus técnicas. Pero lo mejor es irnos a la segura para los que nos gusta portar algún reloj desde la gama más baja hasta los de lujo. Porque de verdad hasta el día de hoy ningún reloj falso va a desempeñarse mejor que un original. Bueno, sin más, espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión en caso que deseen agregar algo más, dudas o en lo que yo me haya equivocado. Si les agradó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Los detalles.